Para este análisis, vamos a clavarnos en una presentación del orador Joseph Sánchez. Él explora de dónde viene la fe judeocristiana y la verdad lanza una idea bastante radical, que la fe, así como la conocemos hoy, necesita un reinicio total, como volver a su estado original de fábrica. A ver, vamos a profundizar en esto. Fíjense que Sánchez no arranca con un dato histórico o algo así, ¿no? Él empieza con un llamado que se siente súper personal. Su meta no es nomás informar, sino de verdad provocar un cambio, una transformación. Él le llama un reseteo, y este deseo es, digamos, el lente a través del cual veremos toda su perspectiva. Aquí está la idea central de Sánchez, y es bastante audaz. La fe que mucha gente practica hoy en día no es la fe original. Él sostiene que con el paso del tiempo se le fueron pegando un montón de cosas, de añadiduras, de confusiones, y que todo eso la alejó de su verdadera esencia. Así que restaurarla no se trata de mejorarla, sino de recuperar algo que se nos perdió en el camino. Y es aquí justo donde la cosa se pone fascinante. O sea, si algo se rompió, ¿qué fue exactamente? ¿Cuándo pasó? Para encontrar la respuesta, Sánchez nos va a llevar en un viaje de 2000 años al pasado, a buscar las raíces de lo que él ve como una distorsión fundamental. Para explicar cómo pasó esto, cómo se fue distorsionando todo, Sánchez usa una metáfora bíblica muy potente que Jesús mismo utilizó para advertir a sus seguidores, la de la levadura. Lo interesante de esta metáfora es que la levadura no es algo malo que se ve a simple vista, para nada. Es algo sutil. Se mezcla con la masa y aunque sea poquita, tiene el poder de inflarlo todo, de cambiar su naturaleza por completo. Para Sánchez, ciertas doctrinas funcionaron justo de esa manera. Sánchez identifica a dos grupos principales de la época. Por un lado, los saduceos y por otro, los fariseos. Los saduceos, que eran la élite, la clase gobernante, veían la religión más como una herramienta cultural y política, quitándole todo lo sobrenatural. Los fariseos, en cambio, eran súper religiosos, pero su enfoque, según Sánchez, se desvió. Se centraron en la autoridad de la tradición oral de los hombres, por encima de una revelación divina directa. Ambas corrientes, cada una a su manera, eran esa levadura. Y esto nos lleva directo al corazón del conflicto que Sánchez identifica. Una batalla campal sobre dónde está la verdadera autoridad espiritual. El sistema de los fariseos, como lo explica Sánchez, se basaba en esta idea, que además de la ley escrita, había una interpretación oral, secreta. Esta tradición era la única llave para entender las escrituras, y solo un linaje de rabinos y maestros tenía acceso a ella. En la práctica, esto ponía toda la autoridad para interpretar en manos de seres humanos. Para darle la vuelta a esa idea, Sánchez presenta este pasaje. El punto clave aquí es de dónde viene la profecía y la interpretación. El texto dice clarito que no sale del intelecto humano, no es por voluntad humana, sino que viene de una inspiración divina, directa. Y aquí está la alternativa. En lugar de depender de una cadena de maestros humanos, la fe original, según este argumento, se basaba en la guía directa del Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo. La clave no era estudiar lo que otros dijeron, sino recibir esa revelación de forma personal. Así que aquí tenemos el dilema central que plantea Sánchez. ¿La autoridad espiritual está en la tradición, en lo que se ha acumulado por generaciones, o está en la revelación personal continua a través del Espíritu? La respuesta a esta pregunta, según él, no solo definió esa era, sino que sigue siendo importantísima hoy. Pero Sánchez no se queda ahí. Propone que mientras los saduceos y fariseos dominaban la vida religiosa allá en Jerusalén, había un tercer grupo, uno que estaba preservando lo que él llama la fe original. Sánchez nos cuenta una especie de historia alternativa. Todo empieza con una época de oro con el rey David y el sacerdote Sadoc. Pero luego, en el tiempo que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, los saduceos y fariseos se apoderan del poder. ¿Y qué pasa? Pues los sacerdotes legítimos, los descendientes de Sadoc, se exilian, huyen al desierto y forman comunidades, como la de Qumrán, que es famosísima por los rollos del Mar Muerto. ¿Y cómo era la vida en estas comunidades del desierto? Bueno, pues, se apartaron de lo que ellos veían como un sistema corrupto en Jerusalén. Su vida entera giraba en torno a la pureza, a estudiar las profecías y a esperar, de forma muy activa, al Mesías. Vivían en comunidad, compartiéndolo todo, y un dato crucial, usaban un calendario diferente al del templo. Eso marcaba una separación total. Ahora viene lo bueno. Vamos a ver cómo Sánchez conecta a este grupo, que estaba aislado en el desierto, con el nacimiento de la fe nazarena, o sea, la fe de los primeritos seguidores de Jesús. La conexión que hace es increíblemente interesante. A ver, Juan el Bautista, ¿dónde aparece? En el desierto. Que come miel silvestre y algarrobos, comida típica de la zona. ¿Y cuál es su mensaje? Arrepiéntanse.
un llamado a volver al camino original. Para Sánchez esto no son coincidencias. Juan es como el eslabón perdido que une a los sacerdotes del desierto con Jesús. Y aquí es donde culmina su argumento. La fe nazarena original no habría salido de la nada, ni tampoco era como una rama del fariseísmo. Según esta visión, fue una fusión. Por un lado estaban los discípulos de Jesús, y por el otro, esta comunidad de sacerdotes en el desierto que llevaba generaciones preparándose para este momento. Cuando llegó el Mesías, ellos fueron de los primeros en reconocerlo y unirse al movimiento. Después de contarnos toda esta historia, Sánchez nos trae de vuelta al presente. Aplica estas lecciones a la fe de hoy y repite con más fuerza su llamado inicial a un reseteo. El concepto de arrepentimiento aquí es clave. Sánchez usa la palabra hebrea, teshuvá, que no solo significa sentirte mal por algo, sino que literalmente quiere decir regresar, retornar. El arrepentimiento, en su visión, es dar la media vuelta y caminar de regreso al punto de partida original. Entonces, ¿cómo se logra este reinicio? El camino que propone es bastante claro. Primero, hay que identificar esas doctrinas humanas, esa levadura. Segundo, arrepentirse, o sea, dejar de depender de la autoridad humana. Tercero, buscar activamente la guía del Espíritu. Y por último, tratar de modelar la fe en esa comunidad original, espiritual y profética que describió. Y así, este análisis de la presentación de Sánchez nos deja con esta pregunta, que es fundamental. Nos obliga a pensar en la naturaleza de la autoridad en la vida espiritual. ¿Es algo que se hereda? ¿Un sistema de conocimiento que pasa de maestros a alumnos por siglos? ¿O es algo vivo, dinámico y personal, que se revela directamente a cada creyente? La respuesta que cada quien le dé a esta pregunta, pues, define la esencia misma de su fe.